Muy buenas a todos chicos, soy Donibrix y en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo deshacernos de ese color amarillento que afecta a nuestras figuras y a nuestras piezas de Lego. Sobre todo afecta al color blanco y al color gris clarito, aunque realmente afecta a todos, pero en estos dos es en los que más se nota. Con este proceso vamos a revertir ese daño que los rayos del sol causan a nuestros ladrillos y vamos a hacer que luzcan completamente blancos de nuevo. Únicamente vamos a necesitar de tres herramientas: un bote de cristal como este que estáis viendo por aquí, peróxido de hidrógeno o también más conocido como agua oxigenada, y a nuestro enemigo pero hoy aliado, el sol. El proceso es bastante sencillo, únicamente tenemos que llenar nuestro bote de cristal con agua oxigenada hasta un punto donde veamos que dé para que nuestras figuras o piezas se sumerjan completamente, y tenemos que meter dentro nuestros ladrillos perjudicados por el sol, y lo siguiente sería ponerlo en un lugar donde el bote reciba directamente los rayos del sol. En mi caso, por ejemplo, yo lo pongo en el pollete de la ventana. ¿Cuánto tiempo debemos dejar esto así? Basándome en mi propia experiencia, entre 3 y 4 días es el tiempo perfecto. Todo depende de cuánto sol reciba el bote. Evidentemente no se tarda lo mismo en verano que en invierno. También es muy importante que una vez al día remováis el bote para que los ladrillos cambien de posición y así todas las zonas de estos reciban la misma luz solar. En este caso, para este clon fase 1, el cual estaba completamente amarillento, en las imágenes que estáis viendo se nota, pero os aseguro que no tanto como en persona, lo he dejado 4 días. Los dos primeros tuve el clon boca arriba y los dos últimos lo tuve boca abajo, para que reciba luz solar por todas las zonas. También cada noche, como os comentaba antes, es importante remover el bote para que las piezas o las figuras se muevan y así asegurarnos que le dé el sol por todos lados. Como podéis ver, en el antes y el después es impresionante. Hemos restaurado nuestra figura completamente. Llevo años realizando este proceso y os puedo asegurar que con diferencia este método es el mejor que existe. Hay otros que utilizan un tipo de cremas, bicarbonatos y demás cosas, pero os aseguro que los he probado todos y este sin ninguna duda es el que más efectivo me ha resultado. Recordaros que este mismo proceso también se puede realizar con piezas, no solo con figuras, y los resultados son iguales. Únicamente hay que tener en cuenta que si vamos a utilizar piezas o figuras que no sean blancas, el color original nunca se va a poder restaurar, ya que los rayos del sol no solo amarillean estos colores, sino que además los apagan. Entonces, lo que vamos a conseguir con esto es quitarle ese amarillento, pero vais a notar que el color, por ejemplo, si es un gris o un rojo, vais a notar esos colores que han perdido el amarillento, pero no están exactamente con el mismo brillo ni el mismo tono de color que una pieza que tengáis del mismo color en buen estado. Espero haber podido ayudaros si no conocíais este truco y hasta la próxima.